Vamos a solucionar el siguiente ejercicio sobre circuito eléctrico en serie y en paralelo. El ejercicio dice lo siguiente. Dice que para el circuito que se presenta en la figura 26.40, aquí tenemos la figura, los dos medidores son ideales. La batería no tiene resistencia interna apreciable y el amperímetro da una lectura de 1.25 amperios. El primer ejercicio nos dice cuál sería la lectura del voltímetro. Aquí tenemos el circuito que nos muestra lo siguiente, que tiene un voltaje, tiene un amperímetro. Como conocemos el amperímetro lo tenemos aquí, que es 1.25, pero desconocemos el voltímetro, pero tenemos las resistencias, que las nombraremos R1, R2, R3, R4, R5 y R6. Pero aquí vemos que la resistencia número 3 y la resistencia número 4 se encuentran en serie, por lo que la podemos sumar de la siguiente manera. Aquí tenemos R3,4 que sería la suma entre la resistencia 3 y la resistencia 4, que sería la suma de sus medidas, o sea, de 15 ohmios más 10 ohmios respectivamente, nos van a dar esa resistencia, una medida de 25 ohmios, que es la que encontraremos aquí. Aquí sobreescribimos la figura y vamos a tener la suma de la resistencia 3 y la 4 en una sola resistencia, que sería esta que está aquí. Tenemos el amperímetro y tenemos el voltaje. Entonces el ejercicio nos manda a buscar la lectura del voltímetro. Conocemos que voltaje 1 sería igual a I por R1. Voltaje 1 sería igual a 15 amperios, que sería la medida de la resistencia número 1. 15 amperios, 15 ohmios, perdón, por los 25, perdón, la intensidad sería de 15 amperios por la resistencia que nos daría 25 ohmios. Eso nos daría una suma de la multiplicación de 37.5 voltios. Ahí tenemos un voltaje ya. Pero aquí conocemos que la voltaje en 3, voltaje 2 y el voltaje en 3, 4 es igual, o sea, va a ser lo mismo. Tenemos que la resistencia, en ese caso, aplicamos la resistencia equivalente. Conocemos entonces 1 sobre R, 1, 2, 3, 4 sería la suma de todas las resistencias. O sea, 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3, todo eso sumado. Aquí lo que tenemos de la siguiente manera. Tenemos la medida de la resistencia 1, que sería 25 ohms, la medida de resistencia número 2, que sería 15 ohms, y la medida de la resistencia 3, 4, que ya la habíamos hecho anteriormente, que sería de 25 ohms, o sea, la suma de 10 ohmios más 15 ohms. Por total, conoceríamos que el resultado de toda esa resistencia igual a 6.82 ohmios. Aquí volvemos a reescribir el sistema con las resistencias nuevamente ya sumadas en una sola, y esta que tenemos aquí, que es la de 6.82 ohmios. Tenemos la resistencia número 5 y la resistencia número 6. La resistencia número 5 tiene una medida de 35 ohmios y la resistencia número 6 tiene una medida de 45 ohmios. Aquí aplicamos que I sería igual al voltaje sobre la resistencia total. Entonces tenemos que el voltaje ya lo habíamos hecho anteriormente, que nos daba 37.5 voltios, que es lo que tenemos aquí, sobre la resistencia en estas medidas acá, desde la resistencia 1 hasta la resistencia número 4, que nos dio 6.82 ohmios. Luego eso nos va a dar una medida de 5.5 amperios, que es lo que tenemos aquí. Tenemos que el voltaje, entonces el voltaje aquí en 6 va a ser igual a I por R. Nosotros conocemos I, que es lo que hicimos anteriormente acá, y nos dio 5.5 amperios. Es lo que tenemos aquí, 5.5 amperios por la medida de la resistencia número 6, que nos dio 45 ohmios. Luego resolvemos eso de 5.5 amperios por 45 ohmios, nos va a dar 247.5, que sería la fuerza electromotriz, que es la que nos
pidieron que encontraran. De esta forma finalizamos el ejercicio.